Ya, seguridad industrial 1. A ver, muchas veces uno quiere empezar a entender por qué ocurre un accidente, o cuál es el motivo de que este empieza a suceder. Y para esto tenemos que empezar a conocer el modelo de causalidad de pérdidas, ¿ya? Este modelo no es inventado por mí, este modelo nace por Frank Bird. Y Frank Bird es como el padre de la prevención de riesgos moderna, o de la prevención de riesgos que se conoce actualmente, ¿ya? Miren, no es muy complejo, pero sí nos va a empezar a dar ideas de cómo uno puede empezar a, a entender por qué ocurre un accidente o un incidente. No se olviden, accidente e incidente son términos distintos. O sea, accidente, ¿a qué viene? A una lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión de un accidente, ¿ya? O de una lesión, mejor dicho. Ahora, el incidente se diferencia del accidente en que no hay pérdida. O sea, un ejemplo bien sencillo. Voy caminando, me tropiezo, pero me sujeto a una mesa, a una pared, y no me caigo. Eso es un incidente. Pero al salir caminando, me caigo y llego al piso, ya lo vamos a tomar como un accidente. Ahora, el modelo de causalidad de pérdidas en sí parte de la base de que hay una cosa bien sencilla que es la que falla, que en este caso es la falta de control, ¿ya? O sea, la prevención de riesgo actual estipula o deja bien claro de que si ocurre un accidente, una de las causas primarias es la falta de control, ¿ya? O sea, hay que ver por qué esa persona hizo eso, independiente de que podamos tener estos dos tipos de causas, ¿ya? Pero vamos a tener que ver realmente cuál es como el control primario. O sea, muchas veces a uno le dicen, no hagas eso, y uno lo hace, y le pasa algo. Ese acto en sí es una falta de control, pero no una falta de control porque tú no hiciste algo que te dijeran que hicieses, sino porque tú tomaste la determinación de hacerlo. Y ahí ocurre una consecuencia en el fondo, que puede ser un accidente, ¿ya? Y diferenciar siempre accidente de incidente, que la diferencia primaria es la pérdida. Ahora, la falta de control, ¿qué puede ser? Programas deficientes o incompletos, estándares incorrectos, incumplimiento de estándar. ¿Ya? Por ejemplo, el concepto de estándar a veces en seguridad cuesta entenderlo. Uno lo puede ver de una manera más práctica cuando está trabajando. Pero ustedes conocen estándares. Y un ejemplo de ello es la ley del tránsito. Por ejemplo, en zona urbana, que te puede decir que no puede superar los 50 kilómetros por hora. Eso es un estándar. O sea, no puedo pasar más allá de esa velocidad. ¿Ya? Ahora, quizás ese estándar está mal hecho, en el sentido de que hay una zona en la cual la vía no permite que esa velocidad pueda hacerse. O sea, en la primera instancia es un incumplimiento del estándar, y la segunda es que está mal hecho ese estándar, específicamente de velocidad. Ahora, programas deficientes o incompletos. Muchas veces cuando uno quiere hacer un programa, de aquí van a empezar a aparecer conceptos nuevos. Y un concepto es planificar. En sí el programa, ¿qué te muestra? El programa es la planificación hecha o la planificación que se está ejecutando, ¿ya? Pero eso parte de una planificación. O sea, todos los que son dueños de casa, o las mamás, por ejemplo, planifican el mes. ¿Y lo planifican en base a qué? A un recurso de este tipo monetario. Ahora, vamos a tener las causas básicas y las causas inmediatas. Y si se dan estas ambas juntas, o una o la otra, vamos a tener un incidente. Y el incidente que va a ser contacto con energía. O sea, y si la energía es suficiente para poder romper una barrera, ya vamos a tener una pérdida. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener... La mayoría de las personas que sufren
Por lo tanto, si yo supero esa barrera, vamos a tener una pérdida. Y la pérdida en este ámbito va a ser que va a ser un accidente. Hay un micrófono que no puedo silenciar, por favor, para que lo silencie. No está. Para que lo puedas, por favor, Natalie. Ya, ok. Está solucionado eso. Ya. Ahora, causas básicas y causa inmediata. Hay que entenderlo que las causas básicas, de una forma u otra, me van a explicar las causas inmediatas. ¿Ya? Van a explicarlo en un punto, no en todo, pero va a haber una explicación. O sea, ya tenemos la causa primaria, que es la falta de control. Luego de esta le sucede o continúa la causa básica. Y luego la causa inmediata. ¿Ya? Ahora, causa básica, el origen. Y la causa inmediata es el síntoma. O sea, por ejemplo, son el origen de las acciones y condiciones subestándar. Y las causas inmediatas son las que te explican de manera directa por qué ocurrió eso, o por qué ocurrió un incidente y un accidente. Y aunque parezca majadero, o como taladro, incidente se diferencia de accidente en la consecuencia. Accidente hay consecuencia, incidente no hay consecuencia mayor. Ahora, factores personales y factores de trabajo. Y acá, chiquillos, vamos a tener que empezar a darnos cuenta de algo. El trabajo de prevención de riesgo en sí, hay que verlo como que nosotros hacemos un trabajo o una pega específicamente de supervisión en seguridad. Ya somos supervisores de seguridad en realidad. Por lo tanto, uno de nuestros trabajos es ver bien cómo se hace o cómo lo hacen las personas. O sea, algo tan simple como clavar un clavo, quizás uno lo vea como algo sencillo, pero en sí eso tiene una técnica. No es lo mismo clavar un clavo que estar clavando 300 clavos en un día. O sea, van a haber esfuerzos y van a haber cosas muy distintas y muy diferentes. Ahora, los factores personales explican por qué la gente no actúa como debe. Un ejemplo es, esto nos podría decir por qué una persona no utiliza un guante, por ejemplo, o no utiliza una mascarilla cuando va en la locomoción colectiva. ¿Ya? Y factores de trabajo explican por qué existen o se crean las condiciones subestándar. ¿Ya? O sea, una condición es una condición subestándar, ¿cómo se define? Es una condición o circunstancia física. ¿Ya? Una vez me tocó investigar un accidente que fue una caída. Y había una escalera. Y la escalera, por lógica, debe tener un apoyamanos. Pero en esta circunstancia, la escalera no tenía apoyamanos. Y la persona bajó corriendo y se cayó. Por lo tanto, aquí la condición subestándar en el ejemplo que estoy plasmando, que es que no exista un apoyamanos. ¿Ya? Ahora, la acción subestándar es la violación de un procedimiento de trabajo correcto, establecido o aceptado como correcto. Es como cuando uno ve una persona que baja de una máquina o de un equipo, ¿ya? Y en este caso, ¿qué vamos a tener nosotros? Que cuando una persona desciende de un equipo, va a tener que hacerlo con puntos de apoyo, ¿ya? O sea, en el fondo, la persona tiene que bajarse sujetándose de ciertas estructuras del equipo para que ella no pueda caer. Hay que hacer un descenso más correcto. Otro ejemplo, mucho más sencillo. Nosotros sabemos que cuando tenemos que manipular una carga o levantar una caja, hay que hacerlo de cierta forma. Y el procedimiento estándar o algo estandarizado para aquello es ligeramente los pies más separados del piso, ¿ya? Y la espalda recta, y que las rodillas no sobrepasen la punta de los pies. Ahora, hay que entender que no todos lo hacen así. Por lo tanto, el no hacerlo de esa manera puede ser porque la persona no le gusta hacerlo así, y está violando en el fondo un procedimiento, un estándar. Ahora,
Causas básicas y causas inmediatas, el origen y el síntoma, ¿ya? Las causas inmediatas también uno puede entenderlo, es como cuando uno va a un médico, y el médico te pregunta y te empieza a examinar buscando síntomas. En el fondo está viendo qué es lo que tú puedes tener, ¿ya? No está buscando en ese aspecto una causa básica, sino que está buscando el por qué tú te estás enfermando, ¿ya? Y en ese aspecto busca esto de manera directa. Ahora, las causas básicas también uno puede entenderlo como un pirámide, o sea, más, pero no como una pirámide en sí, perdón. Es como unos dominó, como cuando uno coloca los dominó en filita y uno suelta un dominó de la parte de abajo, o la parte inicial, produciendo que el último se caiga. Ahora, ¿qué dicen las causas básicas? El origen o causa básica de un accidente radica tanto en el hombre, que son factores personales, como en el ambiente. En este caso es equipo, materiales y un método de trabajo que denominamos factores técnicos de trabajo. La prevención de riesgo actual estipula de que el origen de un accidente prácticamente es un 99% por causa humana, por razón humana, ¿ya? Y eso es bien, dentro de mi experiencia trabajando como experto en prevención de riesgo, puedo decir que una cantidad importante se debe por eso. O sea, muchas veces me tocó ver trabajadores que no estaban utilizando un lente de protección y estaban trabajando, cortando con un esmeril angular una pieza y les salta una esquila al ojo. Y uno se pregunta, oye, pero ¿por qué no utilizó el lente? ¿O por qué no utilizó una careta o un protector facial? Y ahí hay que ver también que quizás para la persona le es incómodo utilizar un elemento así. Ahora, no olvidar que la causa básica de un accidente es la falta de control. Cuando uno empieza a investigar esto, empieza a investigar qué es un accidente, así, que eso tenemos que verlo un poco más adelante en otro curso, en otro asignatura, mejor dicho, uno empieza a determinar, a juntar toda la evidencia, todos los elementos. Y eso se puede dividir en distintas áreas. Una área primaria es ver qué es lo que se estaba haciendo, ¿ya? Ir al lugar de trabajo, tomar declaraciones, pero también ver los documentos que existen. Eso también uno tiene que tenerlo. Ahora, muchas veces el accidente hay que entenderlo como esta parte, esta zona de acá, que se denomina como pérdida, ¿ya? Y claro, va a haber una pérdida básicamente porque la persona no puede trabajar mediante un tiempo cuando esté con una licencia médica de origen laboral, en el fondo producto de un accidente de trabajo, y ese tiempo que la persona no puede trabajar se asume como una pérdida, ¿ya? Como un tiempo perdido, que es el término más correcto. Dentro de las causas básicas tenemos los factores personales, que explican por qué las personas cometen actos subestándares y no actúan como deben. Y en este caso les va a tocar como no sabe, no quiere o no puede. Y acá ya empezamos a trabajar con un área un poco más, a veces un poco más compleja de la prevención de riesgo, en el que tenemos que empezar a trabajar desde una perspectiva ya actitudinal, o sea, empezar a ver cómo es la actitud de la persona. Y aquí tenemos ya temas, o sea, la prevención de riesgo, desde mi perspectiva, no es solamente pedirle a una persona que utilice algo o que no haga algo, sino también cómo uno puede empezar a trabajar desde la perspectiva psicológica, ¿ya? Y aquí tenemos tres motivos bien, o sea, o tres elementos bien claros. Él no sabe, no quiere, no puede. Y uno tiene que empezar a ver las formas más simples de poder hacer esto. Quizás él no puede es reubicarlo. Reubicar significa colocar o tomar una persona y llevar otro tipo de trabajo, ya que quizás no le pueda significar un riesgo mayor a él. Pero es algo igual no tan simple de dar una respuesta. Muchas veces todo lo que tenemos acá, ya el instruir, el motivar y el reubicar, son decisiones que uno tiene que tomar en un contexto o en un tiempo. No es llegar y hacerlo. Ya, o sea, todo requiere siempre una planificación, para que eso también lo empecemos a considerar dentro de nuestro vocabulario. Ahora, los factores técnicos del trabajo, que son también parte de las causas básicas, explican por qué existen o se crean condiciones subestándares. Recuerden que una condición subestándar es algo que no está como debiese estar. Como por ejemplo, utilizar un cuchillo de punta como un destornillador de cruz.
utilizar, perdón, un cuchillo para mantequilla, un cuchillo para untar, como un destornillador de paleta, ¿ya? Ahora, eso te explica literalmente por qué una persona puede utilizar eso. O sea, si una persona utiliza un cuchillo de punta como un destornillador de cruz, es porque no existe un destornillador de cruz, ¿ya? O sea, acá también tenemos que ser bien conscientes de que muchas veces un trabajador va a crear condiciones no porque él quiera, sino porque hay algo que no está como debiese estar. Y él tiene que, en el fondo, va a buscar la forma de poder hacer su trabajo. Y acá también es algo bien complejo muchas veces para nosotros, como expertos en prevención, que es hacer entender al empleador de que tiene que entregar los elementos de trabajo mínimos. ¿Para qué? Para evitar de que el trabajador cometa algún acto que pueda originar un accidente. El chileno, a diferencia de mucha gente de otros países, es muy inventivo y busca siempre una solución, aunque la solución a veces no sea la más óptima. Ahora, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Desgaste normal por el uso, montaje o ajuste deficiente de los equipos o herramientas, diseño o mantenimiento incorrecto y métodos o procedimientos incorrectos de trabajo. Y acá también tenemos varias cosas. Muchas veces el empleador o el dueño de una empresa no entiende de que los equipos tienen que ser revisados, de que las herramientas cuando se gastan se deben cambiar. Y esto, chiquillos, no es por capricho. La misma ley, específicamente el Decreto Supremo 40, que vamos a verlo más a fondo en legislación laboral, te explica eso, de que el empleador debe mantener en correcto y en óptimo funcionamiento toda herramienta. ¿Ya? Y acá tenemos que también ver cómo podemos verificar aquello. O sea, toda herramienta, todo equipo se debe revisar antes de utilizar. ¿Ya? Siempre. O sea, por ejemplo, si tenemos un taladro, revisar cómo está el conector de la electricidad, ver cómo están los conectores, entre otras cosas. Y las causas inmediatas, ¿qué dice? Al no controlar las causas básicas u orígenes del accidente, se permitirá la existencia de causas inmediatas, que son acciones y o condiciones subestándar. Acá miren, tenemos un tema. Al no controlar las causas u origen del accidente. Muchas veces me preguntan, ¿por qué motivo uno busca un accidente? O mejor dicho, lo más correcto es, ¿por qué uno investiga un accidente? Y eso no nace tampoco por capricho, sino nace por una obligación legal. La misma ley estipula que se debe investigar todas las causas que dan origen a un accidente. O sea, si una persona se cae, uno tiene que investigar por qué se hace eso, o por qué se cayó. O si una persona mientras está trabajando con una herramienta eléctrica, le da la corriente o se electrocuta, hay que investigar por qué ocurrió eso, ya que son eventos o elementos no normales que debiesen ocurrir. Y de ahí que uno siempre tiene que buscar las causas que dan origen a un accidente. Ahora, la acción subestándar es todo acto u omisión que comete el trabajador, que lo desvía de la manera aceptada como correcta y segura para desarrollar un trabajo. Y la condición subestándar es una situación o condición de riesgo que se ha creado en el lugar de trabajo. Como lo dicen estos dos párrafos, la acción tiene relación con el trabajador, ¿ya? O sea que el trabajador lo realizó. Y la condición es algo que se da en el ambiente de trabajo. Ahora, muchas veces la condición y la acción van de la mano en la forma en cómo un trabajador lo puede hacer. Un ejemplo de condición es un cable eléctrico que debe ser conectado a la red eléctrica. Y nosotros sabemos que tiene que tener un enchufe. Y quizás no lo tiene. Y ahí en ese aspecto de la condición, ¿cuál sería? Tener un cable sin enchufe con cables directos, o los cables pelados. Y con eso, el trabajador va a cometer una acción, que va a ser enchufarlo a la energía eléctrica. Ahora, si una persona se electrocuta por ese motivo, ya podemos tener una noción de por qué ocurrió eso. Ahora, la secuencia de un accidente, si eliminamos la falta de control, va a tener una causa básica que te demuestra, o te explica, mejor dicho, por qué ocurren las causas inmediatas. Las causas inmediatas son las que dan una explicación directa a un accidente e incidente. Ahora, si tengo una lesión o pérdida, automáticamente tengo un accidente.
¿Ya? O sea, la diferencia también entre un accidente y un incidente es la lesión. Si existe lesión, el incidente pasa automáticamente a ser un accidente. Ahora, principio de multicausalidad. Y este principio es una de las máximas dentro de lo que nosotros vemos en prevención de riesgo, que todo accidente tiene más de una causa. O sea, si voy corriendo y el piso está resbaladizo y me caigo, golpeándome la cabeza, por ejemplo, eso no se origina solamente porque voy corriendo, sino también porque el piso o la superficie está mojada. O sea, acá el piso mojado corresponde a la condición. Que la persona esté corriendo corresponde a un acto. Ahora, costos de los accidentes. Los accidentes siempre van a tener costos, ¿ya? Y para mí un costo primario o un costo principal es el costo humano, el costo social. O sea, muchas veces si un equipo se quema, una herramienta se echa a perder, es algo que se puede reemplazar. Sin embargo, una vida no. O sea, que una persona pierda la vida, tú no puedes ir y comprar una vida. No. O sea, aunque hay varias cosas. Ahora, cuando veamos la cobertura del seguro en legislación laboral, vamos a darnos cuenta de qué sucede si un trabajador muere. O sea, qué pasa con las indemnizaciones, con esos elementos. O sea, que se van a dar cuenta de que sí hay formas de pago y que el seguro y el empleador van a pagar. Ahora, tenemos el costo social, un costo para la empresa. Ahora, el costo social es importante, importantísimo, ¿ya? Tenemos lesiones, muerte, pérdida de posibilidad de progreso, pérdida de ingresos, trastornos familiares y pérdida de una fuente laboral, ¿ya? O sea, el costo social es muy elevado. Para la empresa, muchas veces, que una persona falle es un costo, sí, es un costo. Pero no hay que olvidar muchas veces de que las empresas pueden aguantar hasta un punto, tienen un nivel de aguante mucho mayor que una familia y un trabajador, ¿ya? Y esto la empresa en sí puede buscar las formas de poder paliarlo esto. Ahora, dentro de los costos de los accidentes, tenemos los costos asegurados, que es la parte que está acá arribita, que es lo que se ve. Y tenemos los costos no asegurados, que es lo que realmente no se ve muchas veces. Cuando uno habla de un costo asegurado, es cuando algo tiene un seguro, por ejemplo. Las empresas pueden contratar seguro para sus herramientas o equipos, por ejemplo. Pero también cuando una empresa está trabajando, paga por un seguro, o paga una prima del seguro, que es el famoso, la ley de accidentes de trabajo en enfermedades profesionales, que para que el trabajador y la empresa puedan tener acceso a a las prestaciones que da el seguro, como kinesiólogo, exámenes, operaciones, el empleador paga todos los meses. Es como cuando paga la ISAPRE, la FP o FONASA, ¿ya? Tiene la misma, incluso hasta la misma metodología de pago. No así como se calcula, eso tiene otra diferencia, ¿ya? Ahora, costos asegurados van a ser bienes, accidentes, enfermedades profesionales que están cubiertas por la ley, daño a la propiedad, bajo deducible, o sea que esté bajo un seguro, y daño a equipo, herramientas y materias primas que pueden estar aseguradas. Ahora, los costos no asegurados, si ustedes se van dando cuenta, son mucho más que los costos asegurados. Cuando dicen, y muchos más, es porque hay bastantes más. Ahora, reemplazo de personal es un costo no asegurado, muchas veces sí. ¿Ya? En el sentido de que tú tienes que contratar a una persona, hacer un proceso de contratación y ver temas de exámenes médicos, capacitaciones, inducciones, y era algo bastante más de lo que muchas empresas tienen contemplado dentro de sus presupuestos. ¿Ya? Chiquillos, voy a sacar voy a empezar a sacar los bloqueos de micrófono, ¿ya? Por si tienen preguntas, chiquillos, que hacerme, por favor, háganlas. Recuerden que pueden hacerme preguntas tanto por correo como por el chat de Moodle.
te mandé un pantallazo y puse, y el video, está ahí en lista negra, me puso. Chiquillos, Me equivoqué. recuerden que estoy grabando No sé por qué te pones pancha y y sale todo bien. lo que ustedes Eso dicen que te se mandé escucha en el hoy audio. Chiquillos, les vuelvo a repetir, ¿tienen alguna duda, consulta, algo que no se entienda? Ya ves, quita la moneda y no te voy a dar la... No, de momento está clara la cosa. ¿Seguro, chiquillos? Sí. ¿De verdad? ¿Esta clase después uno la puede encontrar? Sí, Chiquillos, sí, entonces profe, está dejamos claro. seguros. Que Lo de- chiquillos, de igual lo de- forma, si no, algo que no se entienda, por favor, le insisto, está el chat de Moodle, el cual respondo, ya está también mi correo. Si van teniendo dudas con respecto a los trabajos, hacen un ajuste en seguridad industrial, lo más probable es que en higiene también haga un ajuste, me lo hacen saber, por favor. Ya también estoy ampliando un poquito los plazos para que ustedes puedan entregarlo sin mayor inconveniente. Ya, chiquillos. Profe, esta una es la oportunidad. consulta. Sí, dígame. Profe, yo le envié el trabajo ayer, pero no sé si está bien cómo lo hice para que se lo podría revisar. Ya, ¿quién me está hablando? Natalie. Ya, Natalie, mira, déjame terminando la sesión, reviso el trabajo, ya, y te envío una respuesta por Moodle, ¿te parece? Sí, profe, gracias. Ya. Muy De amable. nada. Ya, chiquillos, luego. entonces, quedamos hasta acá. Ok, profe. Ya, chiquillos, consulta, profe? hasta mañana, que estén bien, cuídense mucho. Igual, Chao. chao, profe. Chao.